Que Dios nos siga bendiciendo. Feliz domingo, un gusto vernos, un gusto reunirnos en la presencia del Señor y en la comunión entre hermanos. Estamos comenzando una serie llamada Consagrados. Esta serie que tiene por subtítulo Entregados a la Verdad. Y eso tiene que ver con nuestra vida. Y quiero comenzar esta serie animándote a que no te pierdas ninguna de las entregas, porque cada entrega trae consigo principios eternos, principios bíblicos que te ayudarán no solo a entender el cristianismo, sino que te ayudarán a potenciar tu identidad y tu propósito en el Señor. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué tuvieron en común María de las Escrituras, esa mujer? ¿Qué tuvo en común con Daniel, que fue en otra época, en el Imperio Babilónico? ¿Qué tuvo en común María, Daniel, con Ruth, que fue en otra época? Otra mujer que por su consagración pudo ser el canal para liberar o libertar de la muerte, librar de la muerte a todo un pueblo. ¿Qué tal esos tres que te he mencionado, hombres y mujeres? ¿Qué tienen en común con Pedro? Con ese hombre grosero, malhumorado, pecador, confeso, que luego siguió a Jesús. ¿Qué tiene en común con Juan? Ese jovencito que Jesús lo llamó su siervo más amado, su discípulo más cercano. O con Pablo, un militar recto, lleno de leyes, que luego fue el que predicó la gracia. ¿Qué tuvieron en común este grupo de hombres y mujeres que te he mencionado a grosso modo, que vivieron en diferentes épocas? La mayoría ni siquiera se conoció. Sí, tuvieron en común que decidieron seguir a Dios. Sí, está bien. Pero lo demostraron con sus decisiones y con sus acciones. Esa es lo que ellos tenían en común, que demostraron que vivían para Dios con sus decisiones, con sus palabras y con sus acciones. Ellos hicieron eso consagrando sus vidas. No hubiesen sido relevantes. Lo que tenían en común era que consagraron sus vidas. La vida era de María, esta jovencita que me llama poderosamente la atención, que puede ser de unos 16, 17 años, 15 tal vez, quienes para su época, los únicos que les exigía que estudiaran la Torá, que estudiaran el Pentateuco y se lo supieran de memoria, eran los varones. Pero ella decidió, nadie se lo pidió, conocer a Dios a través de la palabra. Y eso hizo que fuera una mujer que marcara la diferencia en su generación y en toda su familia. Igualmente podemos irnos por cada uno de estos hombres. Daniel, quien vivió en Babilonia, la cultura más corrupta, más hipersexualizada, más pecadora que existió, pero Babilonia nunca vivió en él. Él, aunque vivió en Babilonia, siempre vivió en el reino de Dios a través de su palabra. Lo cierto es que ellos buscaron conocer de cerca, no lejos. Ellos buscaron conocer en su vida, buscaron conocer a Dios y lo demostraron con sus decisiones aplicando la palabra de Dios en su vida. Jesús, orando en Juan 17, está orándole al Padre por sus discípulos. Dice algo poderoso en el verso 17. Mira esta parte de la oración de Jesús. Él dice: Padre, santifícalos, a los que me siguen, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él está diciendo: apártalos, conságralos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto nos deja saber que necesitamos la palabra de Dios para podernos consagrar. Nadie se puede consagrar sin la palabra de Dios cercana en su mente, cercana en su corazón, cercana en sus palabras, que forme parte de mis palabras y de mis acciones. Nadie puede consagrarse sin eso. Jesús lo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso comencemos con esa definición. ¿Qué es consagrarse?
Hoy vamos a derrumbar varios mitos y vamos a ir al núcleo y a la esencia. ¿Qué es consagrarse? De lo más simple a lo más complejo, es atreverte a ser el diferente. Consagrarte es no tener miedo de ser el diferente en medio de iguales, en medio del montón, en medio de los que caminan de espaldas a Dios. Consagrarte tiene que ver con ser la diferente, no por tu aspecto, sino por tu convicción, por tu vida. ¿Sabes? Es seguir a Cristo y ser su referencia en medio de un sistema que funciona de espaldas a Él. Eso es consagrarte. Es entregarte voluntariamente a hacer una referencia, a hacer una conexión con Cristo en medio de un mundo que impulsa separación con Cristo. Básicamente es apartarte, pero no que nadie te esté empujando, que yo quiera apartarme. ¿Sabes cuál es la definición textual? Es entregarte voluntariamente. ¿Entregarte cómo? Desde tu voluntad, desde tu propia capacidad de albedrío, desde ahí, entregarme voluntariamente a la verdad, en cada aspecto y en cada paso de tu vida. Es entregarme a la verdad. ¿Recuerda qué es la verdad? Cristo, que es la palabra. Entregarme a la verdad voluntariamente, entregado a la verdad en cada paso de mi vida. Hoy comenzaremos con lo fundamental. Ya hablamos con la base. No hay consagración si me alejo de su palabra. Solo hay consagración unido a su palabra. Vamos a lo esencial, a lo fundamental. Para consagrarte debes dar estos dos primeros pasos. Debemos morir para nacer de nuevo y vivir con Dios y para Dios. ¿Puede estar, por favor, decirme lo primero es? Y lo segundo es. Hoy nos enfocaremos en morir más allá de lo físico. Hablemos sobre morir. ¿A qué se refiere eso? Por favor, escúchalo con el corazón y entiéndelo en el espíritu. Estudiaremos dos porciones bíblicas, porque recuerda, no hay consagración sin su palabra. Yo puedo pararme aquí y hablarte desde mis opiniones y no lograrás consagrarte. Cuando mucho te podrás religar y formar parte de una religión, pero no es lo que busca el Señor. Él busca la consagración de un corazón personal de cada quien desde su propia voluntad. Estudiaremos dos porciones de las Sagradas Escrituras que nos dan luces sobre esto. Eso haremos hoy. Y comenzamos con Ezequiel. Vaya leyendo conmigo. Tome nota de las citas bíblicas, profundícenla en casa, porque toda esta serie será una oportunidad brindada desde el cielo para que tu vida se consagre y veas no los beneficios terrenales de eso nada más, sino la bendición eterna que esto trae para ti y tus generaciones. Lo cantábamos, que Dios te bendiga y te guarde desde generación en generación a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y para eso debe haber alguien y varios de esa familia que se consagren para Dios. Comencemos con Ezequiel capítulo 11, desde el verso 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo los recogeré de los pueblos y los congregaré en las tierras en las cuales estáis esparcidos, y les daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Mira cómo reunirte con otros que estaban separados de Dios al igual que tú es el primer paso. Dios te buscará de donde estaba esparcido para reunirte, congregarte con otros. Y ahí comienza la consagración, para luego ir quitando tú, no el Señor. El Señor no es un dictador que va a llegar y a poseerte. Luego que yo decida soltar eso que me unía al pecado, a la idolatría, a mis propias concupiscencias o abominaciones, y reunirme con otros que están luchando con lo mismo, que siguen patinando en lo mismo, ¿sabes? Ahora luego ir quitando yo lo que me afecta y lo que me aleja del Señor. ¿Lo ven conmigo?
Eso dice ahí como principio en el antiguo Israel. Y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Cómo va a ser ese espíritu? Fíjate, ese espíritu es con E mayúscula o E minúscula. Se refiere al espíritu tuyo, el propio, tu espíritu personal. Te daré un corazón y un espíritu nuevo. Antes de avanzar, debemos cada quien quitar lo que se tenga que quitar para que luego Dios nos dé el corazón nuevo y el espíritu nuevo. No puedo primero, Dios no va a colocar lo nuevo si yo no quito de ahí el lugar que tenía otra cosa. No sé si me sigues. Queremos que Dios haga algo nuevo, pero ese lugar en donde va a ser lo nuevo está ocupado por algo que yo no he querido quitar. Hasta que yo no quite esto de aquí, Dios no podrá colocar su voluntad en donde estaba eso. Y eso está diciendo. Les daré, luego de que ustedes quiten, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, dentro de ese espíritu y ese corazón, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, de la parte carnal, y les daré un corazón de carne, que traduce sensible a él, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mira esta bendición. Entonces, debemos aprender a quitar para luego que Dios nos dará un corazón renovado y un espíritu unido a su espíritu. Hasta que no haya una transformación desde lo más profundo, desde tu corazón o tu espíritu. Corazón y espíritu traduce lo más profundo de ti, lo que nadie tiene acceso, sino solo Dios y tú. Desde ahí, hasta que no haya una transformación ahí, nadie podrá andar en las ordenanzas, en la voluntad de Dios, que es buena. Nadie podrá andar si primero no hay transformación en lo más profundo de María, de Ramón, de José, de Gonzalo. Una transformación. Entonces nadie podrá andar en sus ordenanzas, que es la voluntad de Dios, sin andar primero en las ordenanzas. Nadie puede ser su pueblo sin andar en sus ordenanzas. Todo pueblo tiene ordenanzas. Usted sabe que aquí hay ordenanzas municipales, que hay una constitución nacional. Y si Dios está estableciendo un pueblo y que usted y yo nos apartemos del mundo para formar parte de su pueblo, hay ordenanzas. Y esas ordenanzas no son para limitarme, para aplastarme, para hacerte decaer de algo. No, son para que tú puedas vivir y disfrutar de su voluntad. Mira, nadie puede ser su pueblo sin andar en sus ordenanzas. Y nadie puede andar en sus ordenanzas si primero no quita lo que tiene que quitar en lo más profundo de su ser, en su corazón y su espíritu. Y solo, escúchame bien esto, lo que dice el texto, nadie puede ser su pueblo si no sigue sus ordenanzas, porque Él es Dios de su pueblo. ¿Por qué la Biblia enfoca el Dios de Israel? Y no se refiere a la de ahorita, se refiere al linaje escogido por Dios. Él es el Dios de su pueblo. Y Él es Dios mío cuando yo formo parte de su pueblo. Formo parte de su pueblo cuando mi vida la rige en sus ordenanzas y mi vida camina en sus ordenanzas, en su voluntad, cuando dentro de mi espíritu y en mi corazón ocurrió algo nuevo. Quité lo que tenía que quitar para que Dios obrara. Sigue leyendo, está esencial, en el verso 21. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Mira esto, el que anda tras el deseo de sus idolatrías, mis propias idolatrías. ¿Sabe que toda persona tiene idolatrías? Tiene ídolos que los ha puesto por delante de Dios, sea un hombre, sea su propia persona, sea el trabajo, sea el dinero, cualquier cosa. Y aquí nos dice, más aquellos cuyo corazón, aunque ya Dios los ha llamado, los ha tocado, insisten en andar tras el deseo de su propia idolatría y de sus abominaciones, yo traigo camino sobre sus propias cabezas. ¿Sabe qué traduce eso? Traerá las consecuencias de su pecado a su vida y su familia.
eso ocurrirá. Y no lo trae Dios, fue mi necio corazón, que no decidí quitar lo que tengo que quitar. Te lo explico. Toda persona que conoce a Dios y su voluntad, pero insiste en andar neciamente. Neciamente es sabiendo lo que es bueno, insisto en hacer lo contrario. Aunque me lo diga quien me lo diga, hay un corazón en rebeldía. Adorando solo su interés personal o sirviendo al pecado, verás las consecuencias de ese camino. ¿En dónde? En su propia vida, en su mentalidad, en su vida y en su familia. Y en lo que Dios no quiere. Y si enfocas bien ese contexto, Dios está diciendo, yo no quiero eso para ustedes. Yo quiero es lo contrario, pero depende de lo que tú decides en el corazón. Porque ahí, en tu espíritu, en lo más profundo, quitar o separarte voluntariamente de la idolatría, de las abominaciones y del pecado, tiene que ver con morir. Eso es lo que dice ese texto. Que yo separarme de las abominaciones, de lo que a Dios no le agrada, buscar hacerlo, ser cada día más bueno, ¿sabe? Fallará en el intento. Fallaré en el intento día a día, pero si cada día lo sigo intentando, Dios me seguirá ayudando. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Dios obra así. Y fallaré en el intento. Por algo dice la Escritura, porque si 7 veces cae el justo, no el impío. Porque si 7 veces cae el justo, el justificado por Cristo, el unido a Cristo, 7 veces Jehová lo levanta. No es que tienes 7 oportunidades, que las mismas veces que tú te caigas, permaneciendo en Cristo, esas mismas veces el Señor te ve con agrado y te levanta. ¿Cuántos lo aplauden? ¿Cuántos celebran eso? Yo agradezco eso, que eso ha pasado en mi vida, en investidura de pastor o sin haber tenido este llamado. Es saber esto, familia, quitar o separarte voluntariamente de la idolatría. ¿Sabes? Es un término que debemos investigar. Cada quien idolatra algo en su corazón o compite algo en su corazón con Dios. Y eso tenemos que resolverlo. Las abominaciones y del pecado, eso tiene que ver con morir. Por eso la pregunta, vamos a ver varias preguntas o 3 preguntas básicas, que es consagrarse, ya lo respondimos. Y esto, ¿sabes qué es estar muerto espiritualmente? Porque nos está diciendo la base de la consagración es morir para vivir de nuevo. Y segundo a eso, acto seguido a eso, es vivir por Dios y para Dios. Pero primero es morir. Entonces, ¿sabes qué es morir espiritualmente? Con E minúscula. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Todos llegamos a Cristo muertos espiritualmente. La Biblia dice, porque estaban muertos en delitos y pecados, y así Dios nos recibió. Aún estando muertos en delitos y pecados. Y muertos significa separados de Dios. Pero te pregunto, ¿en serio sabes, así tengas rato caminando con el Señor o es primera vez que visitas el ambiente de iglesia, sabes qué es estar muerto espiritualmente? Es vivir solamente a base de emociones y cuerpo. Y yo quiero decir esas características para que hoy puedas definir, mira, yo estoy muerto espiritualmente. Si te ves identificado con al menos 2 de estas que voy a nombrar, tienes que hacer algo urgente, porque tu alma está en peligro. Y no es para asustarte, es para lo que dice la Escritura. Dios no quiere eso. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Es vivir solamente a base, guiado por las emociones y el cuerpo. Y la parte espiritual, tu área espiritual, obviada, anexa o cuando conviene. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Es vivir separado del Padre Celestial. Es decir, indiferente a su palabra. Cuando no tomo en cuenta de verdad lo que Él me dice. Cuando vivo en desobediencia, significa que estoy muerto espiritualmente. Vivir espiritualmente tiene que ver con no tener al Espíritu Santo habitando en mi vida. No sintiéndose solamente en un servicio dominical, sino habitando en mi vida y yo dando sus frutos. Cuando no doy sus frutos, amor, gozo, paz, conforme a su palabra, no el humano, paciencia, benignidad, templanza. Y sí, básicamente es lo que simboliza, estar muerto espiritualmente, básicamente es lo que simboliza tener un corazón de carne en el verso 9. ¿Qué es un corazón de piedra? Traduce en otras partes. Un corazón de piedra que se riega agua y no produce nada en ella. Usted agarra un pedazo de piedra
y le tira agua, 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 ¿qué va a producir en ella? Nada. Y eso es un corazón de piedra, que aunque el agua tipifica la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo le llega, la toca, la moja, y no produce nada, el Señor, cuando yo quite lo que tenga que quitar de mí, transformará ese corazón de carne en lo que dijo Jesús, en un terreno que da fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo transformará. Y eso es lo que quiero que usted vea. Mira, ¿será que yo estoy muerto espiritualmente? ¿Será que vivo hoy a base solo de emociones y solo a base del cuerpo, de lo que el cuerpo pide y de las cosas de este tiempo? ¿Sabe? Es muy triste vivir así. Es frustrante y es una espiral que te mantiene todo el tiempo atrapado y atrapada. Por eso debemos despertar en el área espiritual y solo se hace a través de la presencia del Señor. Esa es la primera porción bíblica, Ezequiel. Antes de entrar a la segunda, que tiene que ver con Romanos capítulo 6, quiero colocarte en contexto. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, le está hablando a los creyentes que viven en Roma. Y oídos, están viviendo en el imperio romano, pero creen a Jesús y tienen que marcar la diferencia. Les está enseñando cómo marcar la diferencia. Y les viene diciendo algo como así. Mira, ok, donde abunda el pecado, porque donde ellos vivían abundaba él. Aquí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios. Y mira esta bendición. Les está diciendo, esto es cuestión de perspectiva. Ok, aquí sobreabunda el pecado, estamos perdidos, no hay nada que hacer. No, aquí es un terreno fértil para que abunde la gracia. Y si tu familia hoy se siente donde abunda el pecado, no es para fatalismo, es para entender que es el nicho correcto, que es el campo fértil en donde sobreabundará la gracia de Dios. Y va a llegar a través de los que la prediquen, de los que la hagan. Porque también dice, ¿cómo creerán si no hay quien les hable? Ahora, mira esto tan hermoso y poderoso. En ese contexto, Pablo les dice así, mira, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y enseñándoles eso, dice en Romanos capítulo 6 desde el verso 3, o acaso en el verso 1, perdón, dice, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa. Si es cierto que en donde hay pecado sobreabunda la gracia, ¿voy a abundar yo en pecado para que abunde la gracia en mí? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Y le dice, nosotros, los que le hemos creído a Cristo, hemos muerto al pecado. Si tienes a alguien que camina contigo en Cristo, dile, nosotros hemos muerto al pecado. O al menos se supone. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, mira la pregunta de Pablo. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado si ya nosotros hemos muerto al pecado? ¿Y sabe de qué está hablando él? De la identidad. Hemos muerto. Sé dónde estoy, sé de dónde vengo y ya eso no pertenezco. Muerto es separado. Ya estoy separado de eso que antes me definía o eso de que antes me definían, me relacionaban. Identidad, hemos muerto al pecado. Ya no pertenezco a ese estilo de vida. Es lo que está diciendo allí. ¿Cómo yo, si ya he muerto al pecado, sigo coqueteando, perteneciendo a ese estilo de vida? No puedes. Si no, no has muerto de verdad. A lo mejor te dio un atentado, una cosa, pero volviste a lo otro. Estoy hablando de que es un tiempo de morir de verdad para poder vivir en Cristo. Oído, nadie puede vivir en Dios y para Dios sin morir primero al yoísmo, que es egoísmo, al pecado y al pasado. Y es lo que está hablando aquí. Sigue leyendo conmigo esta carta de Pablo, que es la esencial bíblica de hoy. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Sabe qué es unirte a Cristo en su muerte? Es decir, yo me uno a Él a través de que esa separación de Él física perdona todos mis pecados. Me uno a Él en su muerte. Morir, que traduce separarte del pecado, es la base para unirte a Cristo. ¿Cuánto lo ven conmigo? Simple,
poder yo entender, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús por el bautismo es sumergirme en Él, creer en Él, no es un acto nada más religioso, estoy hablando de sumergirme en Él, de una fe pública, que se publica, yo creo a Cristo, cuando lo hicimos, nos unimos a Él en su muerte, en que eso que pasó en la cruz me identifica, yo también morí como Él, ahí llevó Él en los decretos de mis pecados, ahí fueron muertos, ahí fueron listos, es decir, nos unimos a Él en su muerte, es identificarte con la muerte de Cristo. Te pregunto para avanzar, de verdad, ¿tú estás identificado con la muerte de Cristo? ¿Eso te identifica? Él fue voluntariamente a la cruz. Él se entregó. Así mismo me estoy entregando yo para morir a un pasado, a un pecado, a una manera de pensar idólatra y pecaminosa, para resucitar de nuevo en Él. Y es esto, es identificarte con la muerte de Cristo, es verme yo también ahí, muerto al pecado como Él, para resucitar en una vida nueva, unido de verdad a Dios. De esto estoy hablando, familia. Y si hasta ahora eso no ha pasado en tu vida, algo tiene que ocurrir. Lee conmigo. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Podemos qué? Ahora sí podemos vivir una vida nueva. ¿Lo ves conmigo? Podemos vivir una vida nueva. Si no, no podemos. Una vida nueva en todo lo que así te se ocurra y todo lo que Dios dice que es una vida nueva, solo se puede cuando muero primero en Cristo. ¿Tú has muerto? ¿En serio tienes un día fijado donde ya moriste? ¿Qué te detiene? Porque consagrarse comienza ahí. Morir para vivir en Cristo, para poder tener la vida nueva que Dios dice en su palabra en todos los sentidos. Solo así, habiendo sido muertos, podemos vivir una vida nueva. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti, lo nuevo. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios hacer en ti? Te lo reduzco todo teológicamente. Dios quiere hacer en ti lo nuevo. Y para que lo nuevo de Dios se cumpla, se haga, se viva, debes quitar lo viejo. Él no te lo va a robar, porque Él es santo, 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 3 veces santo. Él va a trabajar con lo que tú le entregas, al igual que el enemigo trabaja con lo que tú le permitas. ¿Qué le estoy entregando a Dios? Quiero que Dios bendiga mi vida, debo entregarle mi vida. Quiero que Dios bendiga mi familia, debo entregar mi familia a Dios. Quiero que Dios bendiga mi trabajo, debo consagrar mi trabajo a Dios. Porque Dios bendice lo que está debajo de Él, lo que está bajo su amparo, bajo su refugio y fortaleza. Y aquí nadie empuja a nadie a meterse debajo del amparo de Dios, sino que yo solo busco su presencia. Y estando ahí, Él viendo tu corazón, extiende su mano, te bendice, te provee, te protege y te guarda de todo mal. Eso hace el Señor. Vivir una vida nueva. ¿Sabes? Dios quiere hacer en ti eso, lo nuevo, pero regularmente lo saboteas con lo viejo y con lo pecaminoso. ¿Cómo lo sé? Porque yo también lo he hecho. De ahí vengo yo. Dios quiere hacer en ti, hombre, lo nuevo. Dios quiere hacer en ti, mujer, lo nuevo. A ti, jovencita, jovencito, Dios quiere hacer lo nuevo. Pero regularmente lo saboteamos con lo viejo, con la antigua manera de ser, con la antigua manera de pensar, con lo pecaminoso y las propuestas abundantes que nos rodean. Y ahí viene la gran falla. Siga leyendo Biblia conmigo, porque es lo que nos consagra. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Esto debe pasar. Que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Mira, el pecado solo pierde poder en tu vida cuando eres crucificado juntamente con Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Podemos decirlo juntos? 1, 2 y 3. Ya no somos.
¿Sabe qué es lo que más me encanta de esta parte? Que no por decirlo es así. Debe ocurrir y pasar todo lo que estás viendo en tu palabra, en la palabra de Dios. La gran promesa, que también seremos resucitados con Él. Este versículo explica la gran promesa. También seremos resucitados con Él. Y si no resucitas con Cristo, aquí en esta vida, en este tiempo, ahora, no tienes una vida nueva aquí, terrenalmente, no la vas a tener después de la muerte. ¿Sí me entiendes? Si no resucitas con Cristo aquí y ahora, en tu vida terrenal, humana, ahorita, morir para vivir en Cristo, no vas a resucitar o poder resucitar con Él en su regreso, en su venida. Es lo que bíblicamente enseña. Cualquier otro es un deseo inerte del corazón. Sigue leyendo conmigo Romanos. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. ¿Qué pasa cuando morimos por Cristo? Estamos leyendo palabras, ¿se fija? Porque cuando morimos con Cristo, Él murió por nosotros, pero nosotros morimos con Él. Él murió por ti, pero es tu decisión querer morir con Él. Porque cuando mueres con Él, eres liberado del poder que tiene el pecado. ¿Sabe qué es el poder del pecado? Separarte de Dios, de tu familia, de tu identidad y propósito. Básicamente, hurtar, matar y destruir. Pierde poder el pecado cuando yo muero con Cristo. Y dado que morimos con Cristo, sabemos, no suponemos, sino que sabemos que también viviremos con Él. ¿Dónde están los que vivirán con Cristo? Celébralo y gózalo. Sabemos. Yo digo como dice Carlos, a mí nadie me va a echar cuento. ¿Ah? Yo sé que voy a vivir con Cristo. Ahora, ¿cómo sé? Porque sé que ya morí. Si yo estoy sospechoso en eso de morir con Cristo, no sé si voy a vivir con Él. Si yo estoy dudoso, si en verdad yo he muerto con Cristo, tengo un punto marcado en mi vida donde yo morí para el mundo y vivo para Cristo, no porque lo declaré en una echadita de agua, o de verdad tengo un punto marcado y ese bautismo tuvo un significado profundo y verdadero para mí, yo sé que viviré con Él. No lo supongo, yo sé. Y esto es clave. Morir con Cristo es morir al pecado como lo hizo Él. Es morir a eso. Y pecado lo hemos espiritualizado tanto que es tan práctico. Es entender que el pecado tiene que ver con todo lo que erra el blanco. Lo que Dios dice, atina esto en cuanto a la familia, en cuanto a tu cuidado personal, en cuanto a tu vida espiritual. Pero yo, intentándolo o no intentándolo, erro el blanco. No doy donde Dios dice. Eso es pecado. Es buscar hacer su voluntad. Es que me ayudará a no vivir en pecado. Termina conmigo esta parte de Romanos que quiero que leamos completa. Estamos seguros de eso, de que viviremos con Él. Porque Cristo fue levantado de los muertos. Porque yo sé que Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Un vivo está en el cielo y se llama Jesucristo. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. ¿Sabe cómo se llama esa parte? Certeza, seguridad y convicción. Estamos seguros de eso, de que viviremos con Él. Y mira cómo termina el 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y aquí viene el símil. Así también, como explicado todo lo anterior, tú y yo debo considerarme muerto. Si no me considero muerto a todo lo que hemos explicado, al poder del pecado, no voy a poder estar vivo para Dios por medio de Cristo Jesús. Ahí está el símil. Esta es la base de la consagración, recíbelo. Considerarte muerto al pecado y vivo por Cristo y para Cristo. Por Dios y para Dios. Morir tiene que ver con no servir más al pecado. Es identificarte de verdad con la muerte de Cristo y su resurrección. Que eso sea el impulso, la pasión de tu vida. Identificarte con Él y con eso. Al identificarte con eso, vives desde ahora y para siempre
en Él y para Él. Por eso debo terminar estas dos últimas partes de Romanos. No permitan, mira lo que está explicando Pablo a los creyentes, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. ¿Sabes? Eso lo permito yo, ¿no? No permitan, no caigan ante los deseos pecaminosos. Luego de darle la convicción bíblica, espiritual, escritural, le dice, ahora es tu parte. No permitan, no se dejen gobernar, reinar por el pecado, hacer que no domine, que no gobierne, que no reine en nosotros el poder del pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Sabes? Morir tiene que ver con que ya el poder del pecado no tiene influencia ni en mi cuerpo ni en mi mentalidad. Pero para eso debo vivir caminando en él y sí, fallando en el intento. Lee conmigo de corrido. No dejen que ninguna, ya dice no permiten, aquí dice que ninguna parte de su cuerpo, ojos, cerebro, oídos, genitales, manos, pies, oídos, prestarlo, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Consagración nivel 1. En cambio, esa es la bendición de la palabra de Dios, que siempre te da en cambio. Entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo. ¿Qué voy a usar? Como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Esta es la convicción de la consagración. Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué estás usando tu cuerpo hoy día? Permíteme preguntarte esto. ¿Para qué estás usando este vehículo que Dios te ha dado temporal hoy día? ¿Es para la gloria de Dios o para ser un instrumento para servir a lo que separa a las personas y a mi propia vida de Dios? Profundo. Y esta parte de Romanos termina en el verso 14. El pecado ya no es su amo. Mira lo que le dice Pablo, poderoso. Le da una inyección de adrenalina en identidad. Ya no son más, ya el pecado no es más su amo. ¿Sabe qué es amo? Su dueño, quien tiene propiedad de ti. Ya no son, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley que condena el pecado. En cambio, viven bajo la libertad de la gracia de Dios. ¿Cuántos viven bajo la libertad de la gracia de Dios? Esa libertad te permite a ti elegir si morir o no. En cambio, la ley te hace muerto de una vez. No tienes elección. Frito, te condeno. La libertad de la gracia elige. ¿Te consideras muerto? Puedes vivir. No me considero muerto. Pues a eso se refirió Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Debemos aprender a ser vivos en medio de esa separación. ¿Bajo qué estás viviendo tú? ¿Bajo la condenación o bajo la gracia? ¿Estás correspondiendo a esa gracia como debe de ser? Esto me lleva a la tercera pregunta de esta primera enseñanza. Recuerda, ¿qué es consagrarse? De aquí tienes que salir con este ABC. ¿Qué es consagrarme? ¿Lo estoy haciendo? ¿Qué es estar muerto espiritualmente? ¿Será que lo estoy? Y lo tercero es esto. Según el texto bíblico que acabamos de ver, enseñanza pura, ¿cuáles son las evidencias de que alguien ha muerto y resucitado espiritualmente? ¿Cuáles son las evidencias bíblicas? ¿Sabes? La evidencia principal es que esa persona vive separándose del pecado y uniéndose más a Cristo. No lo ha logrado completamente, pero vive separándose. Vive caminando cada vez más alejado del pecado, de lo que a Dios no le agrada, de lo que sé que está mal, y más bien uniéndome más a Cristo. Esa es la principal evidencia. Lo otro es que mantiene una confianza brutal, una confianza sólida en la vida eterna. ¿Lo viste conmigo? ¿Sabes? Una persona que ha muerto espiritualmente, ha resucitado espiritualmente, tiene una confianza poderosa en la vida eterna, más allá de la vida terrenal. Tiene confianza en Dios, en la vida terrenal, en los asuntos de la vida cotidiana, del trabajo, la familia, proveer, sí, porque deriva de una confianza
completa en la vida eterna. No que no confiemos en eso. Solamente para los asuntos terrenales que padecemos, que sentimos, somos los más dignos de lástimas que hay. Porque la confianza debe estar primeramente puesta a dónde va tu espíritu y tu alma luego que se separe de esta materia, de este tiempo. ¿Sabes? Una persona, la evidencia de una persona que ha muerto y resucitado espiritualmente es que no permite que el pecado y el pasado le controle la manera de vivir. Es una evidencia. No lo permito. Siempre querrá controlarme. Siempre el pecado, la rabia, la explosión de ira, la mentira, el deseo sexual desenfrenado, la perversión, la lujuria, el materialismo, el dinero, cualquier otra cosa va a querer controlar mi manera de vivir. Pero la evidencia es que no permito que nada de eso me controle la manera de vivir. Y si caigo, sé que Él me levanta, porque confío y vivo en Él y para Él. ¿Sabes cuál es otra evidencia poderosa? Es que da frutos nuevos. Una persona que ha muerto y ha resucitado espiritualmente da frutos nuevos, no igual que antes. Es decir, frutos de arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente se nota, y cuando no también. Frutos de arrepentimiento y frutos del Espíritu Santo. Nadie viene a hablarle del amor porque sabe que es amor, que Dios es amor y produce amor en su vida. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio, que no es fuerza de voluntad. Todo eso se produce como fruto de alguien que ha muerto y ahora vive en Cristo Jesús. Hoy, afirma tu muerte. Si no te has declarado muerto, ora para hacerlo hoy. Y aquí viene la parte profunda de esta primera entrega. Quiero leerte las notas de Oswald Chambers. Este fue un hombre que vivió a principios del siglo XX. A sus 16 años murió para el mundo y decidió vivir para Cristo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Siendo tan joven, un preadolescente migrando a la juventud, decidió seguir a Cristo con un corazón verdadero. Pero sabe, en esa juventud estudió arte y arqueología y siguió sirviendo a Cristo. Mira cómo esto nos enseña que separarme no tiene que ver con esconderme del mundo, tiene que ver con alumbrar al mundo. Estudió arte, estudió arqueología y arquitectura, y desde ahí escribió un libro llamado Todo por Él y todo para Él. Y permíteme leerte un extracto de su libro. Él dice, escribe: nadie experimenta la entera santificación sin pasar por el funeral espiritual. El entierro de la vieja vida debe ocurrir. Si nunca se ha producido este momento crucial de cambio a través de la muerte, la santificación, la consagración, será siempre un anhelo, una ilusión. Por lo tanto, debe haber un funeral espiritual, un momento de muerte con una sola resurrección, una sola muerte con una sola resurrección, una resurrección a la vida de Jesucristo. Nada puede vencer una vida así. Se ha establecido una unidad perfecta con Dios y hay un gran propósito: ser testigo de Cristo. Mira esta pregunta que nos hace en su libro. ¿Han llegado realmente tus últimos días hasta este mundo? Sin duda han pasado por tu cabeza una y otra vez, pero ¿lo has experimentado de verdad los últimos días de tu vida? ¿Sabe? No puedes morir o asistir a tu propio funeral en un ambiente festivo. No puede ocurrir en un ambiente festivo. Sí va a haber lamento. Dice, la muerte significa dejar de existir como antes. Debes ponerte de acuerdo con Dios y dejar de ser el tipo de cristiano trabajador y cumplidor de tareas que has sido. Evitamos el cementerio y nos negamos continuamente a ser protagonistas de nuestra propia muerte. Sé tú el protagonista de tu muerte para poder ser Cristo el protagonista de tu vida.
Eso no ocurrirá por el esfuerzo propio, sino por la sumisión a la muerte. Morir espiritualmente es ser bautizados en su muerte. Mira esta pregunta: ¿has pasado por tu funeral espiritual? ¿O sigues engañando piadosamente a tu alma? ¿Hay algún momento de tu vida que ahora lo llames tu último día? ¿Hay algún lugar en tu pasado al que tu memoria pueda volver con humildad y gratitud desbordante, que te permita proclamar con honestidad: sí, fue en ese día, allí en mi funeral espiritual, que entré en un acuerdo solemne y eterno con Dios? ¿Tengo ese día? Y si no es así, ¿qué te detiene a hacerlo hoy? ¿Qué te detiene a poder decir: sí, muero de verdad para que Cristo viva en mí? ¿Qué te detiene? Porque la palabra del Señor bien dice: pues esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y luego dice que os apartéis de tales cosas. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, joven, para tu vida, hombre y mujer. Tu santificación. Y no hay consagración si primero yo no tengo un funeral. ¿Estás dispuesto para ponerte tu mejor gala para tu propio funeral? Para morir con la convicción de saber que resucitas en Cristo, de que vivo en Él, de que ese oprobio del momento, ¿sabes? Hasta cierto punto agradezco ese pasado, porque me formó y me trajo a los pies de Cristo, pero ya no me definen más. Ya me entrego voluntariamente a la verdad. Y es lo que quiero que tú y yo oremos en este tiempo, que podamos juntos decirle al Señor que caminamos de su mano y vivimos con Él y para Él. La mayor voluntad de Dios tiene que ver con tu relación con Él. La mayor voluntad de Dios tiene que ver con tu crecimiento para parecerte más a Él. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Si hoy es un día que decides morir de verdad y fijarlo ese día en esa predicación, la primera entrega de consagración: yo morí. Y dice: una sola muerte, una sola resurrección en Cristo. Si es así, hagamos la oración. Y si ya lo habías hecho, pero estabas no siendo firme con esto, es el momento de decirle: Señor, esa vez realmente no morí, hoy muero de verdad. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos, quiero que inclines tu rostro, pero que abras tu corazón y que ores desde tu corazón. Ora conmigo al Señor Jesús, a quien da vida y vida eterna. Es a Él a quien le vas a orar. Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador, gracias por tu palabra que me santifica, tu palabra que es la verdad. Hoy la abrazo con todo mi ser. Hoy reconozco que necesito morir de verdad a mi yoísmo, a mi solo ocuparme de mí, al egocentrismo, a la idolatría. Estaba idolatrando otras personas, estaba idolatrando mi propio pensamiento, estaba idolatrando lo material, estaba ocupando tu lugar, muchas cosas, Señor. Y hoy, desde lo sublime y lo silencioso de mi corazón, me quiero poner de acuerdo contigo, Dios. Dile: Señor, me pongo en acuerdo contigo, me pongo en cuentas con mi Señor. Señor, yo hoy admito que necesito morir, y no solo necesito morir, quiero morir para vivir en ti. Hoy tengo una entrega voluntaria a tu verdad, a la verdad. Señor, sé que tendré luchas, sé que fallaré en el intento, pero confío en tu gracia que sobreabunda mi pecado. No como licencia para fallarte, sino como ancla de mi fe para levantarme cada vez que caiga. Hoy, Señor, fijo mi funeral espiritual. Hoy, Señor, entrego todo lo que faltaba por entregar. Hoy consagro mi cuerpo, un cuerpo que te represente, una mentalidad que te honre, una palabra, un vocabulario que atraiga personas a ti, Señor, que conecte con corazones en tu nombre.
Padre, mis dones y talentos son tuyos, pero hoy me dedico a morir. Señor, así como fuiste a la cruz, vamos, visualiza a Cristo en la cruz. Cierra tus ojos, pero con tu corazón míralo. A Cristo en la cruz, goteando sangre de sus manos, chorreando sangre del mástil central, de sus pies y su costado, pero con una mirada de amor hacia ti, diciendo: fue por ti, es por ti. Y siempre puedes venir a la cruz, siempre puedes venir a recordar que es por ti que perdono tus pecados, pero te he llamado a que mueras también conmigo, para que participes conmigo de la vida nueva, terrenal, y la vida eterna en mí. Ahora puedes mirar a Cristo resucitado, movida la piedra, saliendo resplandeciente, con un rostro hermoso y sonriente. Vamos, tráelo a tu vida y a tu memoria y dile: así es que te quiero ver. Tú perteneces por cuanto viviste conmigo esa muerte, vives conmigo esta vida nueva y eterna. Vamos, hoy es un día de vida en medio de la muerte. Hoy decides morir, pero que sea en serio, pero que sea en verdad, porque Dios mira el corazón. Hoy no va a pasar nada mágico, nada emocional. Hoy pasa algo profundo. Hoy el Señor está transformando tu corazón de carne, tu corazón de piedra, que antes recibía agua y nada producía, en un corazón nuevo, en un espíritu nuevo. El Señor está tocando lo más profundo de ti y te dice: solo yo tengo acceso a esto, porque yo te creé, porque yo te formé, porque yo te llamo, y esto es mi voluntad, tu consagración. Gracias, Señor. Puedes darle gracias a Dios por alcanzarte. Gracias, Señor, por llamarme. Gracias a Dios por un amor que supera mis miedos, que supera mi pecado, que supera todo lo malo en mí. Gracias, Señor. Sé que no lo merezco, por eso se llama gracia. Gracias, Señor. No puedo hacer nada fuera de ti hoy, delante de tu Espíritu Santo. Tengo la convicción y el compromiso de cada día de mi vida, en cada aspecto, en cada paso, entregarme a tu verdad. Buscar tu palabra, Señor. No seré más distante a tu palabra, la leeré a diario. Señor, no es un compromiso con el pastor, no es un compromiso con la iglesia Las Buenas Nuevas. Es desde mi corazón a tu corazón. El hombre carnal ya no tiene poder sobre mí. Puedes decirlo: ya el pecado no tiene poder sobre mí. He muerto al pecado, vivo para Cristo, y toda la gloria es de Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaude su gloria.